10 de la mañana con 3 minutos, 10 y 3 de la mañana. Muy buenos días a nuestros oyentes en los 101.7 FM. Estamos en vivo a través de las multiplataformas informativas. Les saluda Lino Jonathan y estoy compartiendo hoy un nuevo programa. Iniciamos una nueva semana, ya una nueva semana distinta, hablando del nuevo confinamiento en que nos encontramos desde ayer y la situación que para muchos sigue siendo incierta en relación de las medidas claras, las normas claras desde el Ejecutivo y cómo se ha venido desarrollando en los últimos días, dado en cuenta que estamos en un versus entre la salud, las medidas necesarias que se tienen que adoptar para poder frenar esta pandemia y puedan de alguna forma disminuirse los casos que han ido subiendo significativamente y preocupante en los últimos días, pero frente también a un escenario de preocupación de muchas familias ante la economía, ante su situación del día a día. ¿Qué hacer ante ello? Vamos a seguir conversando como estos días lo hemos hecho con candidatos que aspiran ser nuestros próximos congresistas de la República o están en el escenario político de cara a este proceso electoral. Proceso electoral que dicho sea el paso, tenemos que dar a conocer que ayer ya han habido algunas sorpresas importantes en torno a lo que significa los sondeos o lo que las encuestas cada semana nos tienen. Hablando en términos generales, en algunos casos genera sorpresa porque hay candidatos que van remontando, van subiendo algunos dígitos, otros se estancan, otros van descendiendo. Entonces ahí será cuestión de un análisis profundo, ¿no?, de los especialistas, saber cómo se mueven las encuestas en estos días y que mientras se va cortando más la fecha para el proceso electoral. Son las 10 de la mañana con 6 minutos. En ese escenario tengo que rápidamente dar a conocer algunas cifras en el caso del proceso electoral de intención de voto por candidatos a nivel Perú. George Forsyth de Victoria Nacional mantiene una primera ubicación con el 10.4%. Estamos hablando de la encuesta última de CPI. En el segundo lugar se ubica la candidata de Fuerza Popular Keiko Fujimori con 5.6%. Johnny Lezcano, que para muchos ha sido sorpresa, que está aquí ya remontando una tercera ubicación y casi peleando el segundo lugar, hablando del margen de error, ¿no?, que Johnny Lezcano alcanza un 5.0%, Verónica Mendoza de Juntos por el Perú 4.7%, Daniel Urresti de Podemos Perú 4.3%, Julio Guzmán del Partido Morado 4.1%, César Acuña 3.7%, Daniel Salaverry 3.2%, Hernando de Soto 2.8%, Pedro Castillo 2.4%, Ollanta Humala 1.6%, otros 2.6%. Ojo, aquí hay un blanco y viciado que supera a todos de 19.3% y hay un porcentaje notorio, grueso, de 30.5% del electorado que aún no decide su voto, que aún no sabe por quién van a votar. Ese es en resumen, ¿no?, la cifra que gana y que supera a todos, que todavía hay indecisión en el electorado por quién va a votar en estas próximas elecciones. A ver, y voy a preguntarle esto justamente a nuestro primer invitado, que tiene mucha relación con esta encuesta, porque es uno de los que está favorito, al menos en su candidato presidencial, ¿no?, en esta encuesta. Antes de entrar a la entrevista tengo que leer la ficha técnica, que de acuerdo a ley, ya leí las cifras y tengo que dar la ficha técnica que por ley establecen las normas y como medio de comunicación tenemos que dar. A ver, la ficha técnica del sondeo que acabo de anunciar corresponde a realizado por CPI. Entre el 21 al 25 de enero se ha hecho este sondeo en un total de muestra de 1.200 personas con un margen de error del de más o menos 2.8%, con un nivel de confianza del 95%. La ficha técnica de la encuestadora CPI. Bien, ahora sí, vamos a entrar entonces a conversar con nuestros invitados, sus propuestas con ustedes, los que nos están mirando a través de las pantallas de Estéreo Villa y también de la Prensa TV. Un saludo cordial, muy buenos días. Y también a quienes nos escuchan en vivo en los 101.7 FM en todo Lima Sur. Compartiendo de esta forma, saludamos a nuestros oyentes que siempre están con nosotros ahí conectados en la sintonía. Vamos a empezar a describir o a conocer un poco más de quien en estos momentos va a conversar con nosotros. Hablo de Jorge Nieto Montesinos. Él es candidato al Congreso de la República por Victoria Nacional, cabeza de lista con el número 1 que lleva pues George Forsyth a la candidatura presidencial. Vamos a conocer entonces el perfil de nuestro invitado de hoy.
Jorge Nieto Montesinos, candidato al Congreso de la República por Victoria Nacional. Lo tienen ahí en imágenes al candidato, que está con camisa blanca ahí, con las campanas del símbolo, y el número 1. Él es descendiente de Mariscal Domingo Nieto, un militar moqueguano que peleó con arrojo en la guerra de la independencia y en las revoluciones posteriores independientes. A ver, Jorge Nieto Montesinos es sociólogo, también destacamos acá en su perfil, es político peruano, ejerció como ministro de Cultura en el año 2016 y como ministro de Defensa del Perú, también en el año 2016-2018, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski. Renunció luego del indulto otorgado a Alberto Fujimori, habiendo cumplido una destacada gestión en ambos ministerios, señala su hoja de vida, quien es también hijo de Walter Nieto Miranda y Carmen Montesinos Hadley. Los 5 años de estudios secundarios realizó en el Colegio Nacional de Independencia Americana de Arequipa, estudió la carrera de Sociología en la Pontificia Universidad Católica del Perú entre los años 1974 y 1978, tiene maestría en Ciencias Políticas por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, ha trabajado en la UNESCO, donde llegó a ser director de la Unidad para la Cultura Democrática y la Gobernabilidad. Ha sido presidente del Centro Internacional de la Cultura Democrática y del Instituto Internacional para la Cultura Democrática. Fue participante del Foro Mundial de la Sociedad Civil. También, de esta forma, en su calidad de ministro de Defensa, fue nombrado coordinador del Gobierno Nacional para enfrentar el fenómeno del niño costero en su gestión como titular de este sector. Es autor de varios libros, entre ellos destacan Izquierda y Democracia en el Perú, Incertidumbre, Cambio y Decisión, y Ciudades Multiculturales y Cultura de Paz. Recibimos de esta forma hoy a nuestro invitado, candidato al Congreso de la República por Victoria Nacional, Jorge Nieto Montesinos. A ver, 10 de la mañana con 11 minutos, 10 y 11 de la mañana, el perfil que tengo que siempre leer y mencionar para que se conozca un poco más a detalle de nuestros candidatos y de nuestros invitados hoy día que postulan al Congreso. ¿Cómo está, candidato Jorge Nieto Montesinos? Bienvenido al programa Tú Eliges, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación, muy amable. Gracias por estar con nosotros hoy día y en este tiempo de entrevista es conocerlo un poco más a detalle de lo que ya hemos mencionado en su hoja de vida. Usted es ya con actividad política comprobada, ¿no? Habiendo sido funcionario público, ha sido ministro de Defensa y también ha tenido pasos en la ciudadanía política ya como actor directo, incluso al organizar un movimiento político y al intentar justamente seguir en este escenario. ¿Qué lo hace hoy día ser integrante de Victoria Nacional, ir con George Forsyth y postular al Parlamento Nacional, una institución hermosa para poder desde ahí trabajar mucho por el Perú, pero que lamentablemente viene siendo muy cuestionada por la ciudadanía? Bueno, la primera razón es tratar de hacer que el Congreso no sea una fuente de problemas y de ingobernabilidad, sino que sea más bien una fuente de soluciones y de gobernabilidad. Como usted ha dicho bien, el Congreso en el último tiempo, en los últimos años diría, más que ser una parte de la solución de los problemas, se ha convertido en parte del problema. Y necesitamos dos cosas para que eso no sea así. La primera es revisar la arquitectura constitucional de equilibrio de poderes. Todo lo que tiene que ver con la vacancia presidencial, la disolución del Congreso, las capacidades que tienen, las protecciones que tienen los miembros de una institución y de la otra. De modo que tengamos una constitución que no tenga las fisuras que tiene la actual, que permiten que durante 4 o 5 años hayamos tenido 4 presidentes, que hayamos tenido 2 congresos, y que hayamos estado en un proceso de confrontación improductiva e inútil. Y la segunda cuestión que requiere una transformación del Congreso en una fuente de soluciones es que cambiemos el personal político. Necesitamos políticos, políticas que tengan capacidad de representar intereses generales, desde los puntos de vista que se quieran, pero que razonen a partir de intereses generales. No necesitamos gonfaloneros, no necesitamos emisarios, no necesitamos representantes
de intereses subalternos, que todo lo que les preocupa es lograr sacar una ley para dañar a la SUNEDU, por ejemplo, los que son representantes de las universidades que han sido reprobadas por el trabajo de la SUNEDU y que no ofrecen calidad a los jóvenes y a las familias peruanas, o otro tipo de intereses que, como usted puede fácilmente corregir, se han visto en el funcionamiento del Congreso. De modo que resolver el tema de una reforma política de equilibrio de poderes, una nueva arquitectura constitucional y al mismo tiempo renovar el personal político, alejándolo de los intereses subalternos y tratando de que exprese los intereses de la gente. Ajá, ok, correcto. Y siguiendo en esta línea de la que usted bien menciona, de que se necesita cambiar también aquellos políticos cuestionados o aquel escenario de lo que la población critica y cuestiona, es también seguir en una línea que desde el Congreso, como usted lo mencionaba, hay también en la actuación legal, jurídica, hay vacíos legales, ¿no? Que se da en nuestro país en muchos temas, y que también aquí en el Congreso de la República, hablando de la conformación legislativa, hay también sin duda escenarios de divisiones, de divisionismo, de grupos políticos que necesitan llegar a consensos, que ya en la práctica, cuando llega el escenario de representación, hay divisionismo, hay transfugismo, que mucho se cuestiona y se ha visto en los últimos congresos que hemos tenido. Y hay esa duda por la población de que yo elijo a un candidato por cierto partido y de pronto en los próximos meses ya está en otro partido, ya conformó una nueva bancada o ya se pasó al otro escenario del frente donde anteriormente cuestionaba y criticaba. ¿Qué nos garantiza en usted, no? Que siendo de una agrupación política que para muchos puede resultar siendo nueva, la campana de Victoria Nacional que antes teníamos con Restauración Nacional, pueda hoy día ser una agrupación y en adelante garantizar una agrupación sólida, fortalecida, con su actor de militantes o de representantes, ¿no? En una curul próxima y posible en el Parlamento. Mire, usted ha mencionado hace poco las encuestas en este momento sobre el proceso electoral. Una fotografía, No pero voy a del pronunciar. momento, ¿no? Ajá. Es una fotografía, pero es una fotografía que se viene repitiendo ya por lo menos 4 o 5 meses. Es decir, una fotografía en la cual está el candidato Forsyth por encima, con el doble de votación de la segunda que de quien esté en el segundo lugar, y luego tenemos un conjunto de partidos que tienen más o menos entre 5 y 3% de votos. Y además, adicionalmente a eso, como usted lo menciona bien, un porcentaje muy amplio de la población que aún no tiene decidida su voto. Pero supongamos que esa fotografía del momento, que se ha repetido ya 3 o 4 meses, sea el resultado final del 10 de noviembre. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener un Congreso en donde va a haber una mayoría, pero que no va a ser mayoría ni simple ni calificada, por tanto, va a tener que producir coaliciones y alianzas. ¿Qué es lo que me parece que hay que hacer en este panorama, en este escenario? Quien quiera que sea el candidato que gane las elecciones presidenciales en el 2021, y yo espero que sea el candidato de Victoria Nacional, va a tener que construir una coalición parlamentaria de gobierno. Es decir, construir una coalición en base a una agenda, 3 o 4 puntos fundamentales, para que esa coalición le dé soporte en el Congreso. Porque lo que no podemos repetir es la historia de estos 5 años, que no son 5 años perdidos, son 5 años de retroceso. Por tanto, eso no lo podemos volver a repetir. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo que yo llamo la maldición peruana. Cada vez que tenemos un Congreso de un color y un presidente de otro color, terminamos en crisis constitucional. Esa ha sido la historia de toda la República. Casi es una ley matemática. No hay ninguna circunstancia en la cual hayamos tenido un gobierno de un color y un Congreso de otro color que no haya terminado en crisis constitucional. Lo nuevo en este periodo de 5 años es que esta vez hemos tenido 4 crisis constitucionales resultado de esa composición. Esa maldición peruana, de la política peruana, hay que resolverla. Tenemos que tener la capacidad de construir acuerdos que nos permitan estabilidad y previsibilidad. Y adicionalmente, darle al Congreso también la capacidad de anticipación. ¿Qué significa eso? Usted ha seguido seguramente el debate de la ley agraria. Se aprobó hace más o menos 3 meses, el Congreso la aprobó prácticamente sin discusión, el Ejecutivo le dio pase también sin discusión. En su momento señalé que había que hacer ajustes a esa ley
no se escuchó la propuesta nuestra, pero 2 meses después salen los trabajadores a las carreteras, salen los trabajadores en protesta, y entonces todos tenemos que rehacer lo que se hizo aparentemente bien, sin la calma, sin la tranquilidad, sin escuchar opiniones técnicas de todos para elaborar una mejor propuesta de ley de consenso. Por tanto, el Congreso necesita tener, por un lado, estabilidad y previsibilidad, pero eso que sea puesto al servicio de una política de anticipación de los problemas. De modo que a tiempo, antes de que ocurran, podamos discutirlos, generar consensos, tomar a todas las partes, tener a todas las partes en la mesa, toda la información técnica, construir la información técnica que no exista, porque muchas veces no existe información técnica, y sobre esa base tomar decisiones que sean sólidas, consolidadas y que sean durables. ¿Les da confianza este escenario electoral, hablando de las encuestas y para finalizar este tema que se han ido conociendo en los últimos meses de diversas encuestadoras, que ciertamente usted ya lo ha graficado y que hay un posicionamiento claro ahí en el primer lugar de intención de voto hacia George Forsyth? Pero tenemos en cuenta que también en muchos escenarios de campañas anteriores, muchas veces el candidato que está en la primera ubicación termina, faltando meses, siendo desplazado o de repente termina en una segunda vuelta, y aquí es otro el escenario que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo van tomando ustedes dentro de Victoria Nacional estas primeras gráficas que tenemos del momento? Con tranquilidad y al mismo tiempo con la convicción de que hay que hacer un gran esfuerzo para lograr el voto de la ciudad. En las elecciones no se tiene nada ganado hasta el momento en que se produce el voto de la gente. Sería soberbia pensar que uno tiene cosas conquistadas cuando en realidad el acto principal de una elección no va a ocurrir. Claro, no sería soberbia, no sería que en este caso con ustedes soberbia, pero de repente cierta confianza, porque viendo de la forma como se viene trabajando, al menos en respuesta directa, se cuestiona de un escenario comunicacional, digamos, la forma como se va trabajando la campaña. ¿Hay algo acá de estrategia en que George Forsyth muy poco responda a los medios de comunicación, sino un trabajo más por redes sociales que se viene dando? Él está haciendo lo que se ha definido como estrategia de campaña, que es ir con la gente, salir a las regiones. De hecho, hoy día está fuera de Lima, trabajando en donde está en este momento ubicado, en las regiones en las cuales no hay tanta la situación de emergencia que tenemos en Lima, y está tomando contacto con la gente, escuchando lo que tiene que escuchar, aprendiendo de la voz del pueblo, cuáles son las necesidades de manera directa, de modo que eso es lo que está haciendo como estrategia de campaña. La principal tarea en una elección es hablar con los electores. Totalmente de acuerdo, que esté cerca el candidato a los políticos, a la población, cerca de ellos, pero también esa estrategia no responder por el momento a los medios de comunicación. En el momento en que él tenga que hacerlo, lo hará. De hecho, si usted mira los últimos, el último mes, por ejemplo, quien ha hecho más propuestas ha sido él. Ha sacado un video sobre el tema de gestión de riesgos de desastres, sacó un tema sobre una propuesta sobre seguridad ciudadana, lo hizo antes sobre el tema migratorio. O sea, él ha estado permanentemente en el debate. Pueden gustar o no pueden gustar las propuestas, pero propuestas se están haciendo. No, sin duda. Las plataformas hoy en las redes sociales nos permiten eso, ¿no? Difundir por ahí nuestras propuestas, acercar a la comunidad con mensajes, pero también usted sabe que los políticos y sobre todo los candidatos presidenciales, y en este caso siendo él uno de los favoritos, hablando de las intenciones de votos por el momento, necesitan también responder algunas interrogantes más que en la prensa se necesita saber. Y por ahí creo que todavía no hay esta cercanía, o la estrategia es que todavía por el momento no haya, como menciona. Pero ya de usted, aterrizando a la candidatura de Jorge Nito Montesinos. Pero cuando llegue Nino, cuando llegue el momento, lo hará. Y estaremos a través de usted también de repente. Electorales. Correcto, y estaremos, porque lo hemos tratado de contactar también aquí en la radio, estaremos a través de usted también invitando a que pueda también responder para la población de Lima Sur y del país. Candidato, claro que sí. Candidato, hablando ya de usted, del candidato Jorge Nito Montesinos, cabeza de lista en este proceso electoral, ¿cuál es en resumen, de acuerdo a lo que ya se conoce en su trabajo como propuesta, qué plantea usted a la comunidad, qué le dice usted al electorado que lo está mirando y escuchando en este momento, que tiene claramente para poder trabajar desde el Congreso de la República de llegar a ser elegido por la comunidad, por la población? Mire, lo primero es lo que ya le he mencionado, que en la política, Nino, se llaman intangibles. Es decir, todo aquello que no tiene existencia física, pero que es fundamental. Estabilidad, previsibilidad, anticipación.
Es decir, elevar la calidad de la democracia y de la vida política. Ahora, hay temas específicos que a mí me preocupan mucho. Le voy a mencionar uno. Necesitamos una nueva ley de gestión de riesgos y desastres. Lima espera un sismo de escala 8, 8.5 y no está preparada para esa circunstancia. A mí me tocó como ministro de Defensa hacerme cargo de una gestión de riesgo y desastre que fuera el Niño Costero en el verano de 17. Pero en ese proceso de asimilar y de asumir las tareas que tienen que ver con la gestión de riesgos, tomamos en cuenta el hecho de que Lima espera un sismo de 8, 8.5. Los sismólogos, los especialistas en este tema dicen que va a ocurrir en los próximos 5 minutos o en los próximos 5 años. Pero va a ocurrir porque hay un largo silencio sísmico. Y sería, si ocurre lo que esperan los sismólogos, un sismo que además tendría sobreviniencia de tsunami. ¿Qué significa eso? Hubo una empresa de estas que hacen medición en el mundo, situada en Inglaterra, que hizo la medición de lo que eventualmente significaría para Lima un sismo de esta magnitud. 35,000 muertos, 45,000 millones de pérdidas en dinero, colapsamiento de varios edificios públicos, tanto del sistema de salud como del sistema educativo, y el riesgo de que Lima se quede sin agua potable. Necesitamos tener una nueva ley de gestión de riesgos y desastres. Usted conoce que buena parte de las viviendas en los barrios de la ciudad, de las varias Limas que tenemos, son viviendas de autoconstrucción, la mayoría. Lamentablemente, si ocurriera un sismo de esa magnitud, muchas de ellas se van a convertir en espacios en donde va a ser muy difícil la sobrevivencia de la vida. Por tanto, necesitamos acometer esa tarea con mucha fuerza, que no nos pase lo que nos pasó con la pandemia, que nos encontró totalmente desprevenidos, sin capacidad de reacción y de respuesta. Por tanto, un tema que me parece fundamental es el tema de una nueva ley de gestión de riesgos y desastres. Nosotros preparamos una cuando estaba en el Ministerio de Defensa y no pudimos presentarla al Congreso porque pedimos facultades legislativas, pero no nos la dieron. Por tanto, la ley quedó allí. Habrá que hacerle ajustes porque ya ha pasado tres años de aquella ley que elaboramos en el Ministerio de Defensa. Pero es fundamental este tema porque tiene que ver con la vida de miles de limeños y limeñas. No, sin duda en el tema de la prevención necesitamos trabajar urgentemente y esto no es ahora, esto debió haber sido ayer ya. El trabajo del sistema de prevención de desastre, la situación de una crisis sanitaria posterior a la que también ya estamos viviendo con la pandemia, posible situación sísmica de gravedad 8 o más en el Perú significa un tema de preocupación. Esto debe trabajarse ya desde ayer. El tema aquí es claramente a la población que hoy día espera algo de suma emergencia de sus autoridades, es decir, ¿qué hacer? Ok, en este tema es importante el hincapié que usted hace como candidato en tema de prevención desde el Congreso de la República, de ser gobierno de Victoria Nacional también, pero hay temas en el momento de crisis económica, de situación social, de la preocupación del día a día, cómo enfrentar esta posterior situación económica que ya estamos viviendo y que se va quizá ir agudizando en los próximos meses, reactivar la economía. ¿Qué plantea aquí exactamente Victoria Nacional o el partido del cual usted es parte junto a George Forsyth para tener clara la idea de cómo enfrentar de un posible gobierno ustedes la situación de la política económica en nuestro país en plena pandemia que aún nos encontramos? Hacer crecer la economía desde abajo. Hacer crecer la economía desde abajo. ¿Cómo? ¿De qué forma? Durante la primera ola, el gobierno del señor Vizcarra designó 60,000 millones de soles para apoyar a la empresa. Se pensaba que ese dinero tenía que ir principalmente a las MIPES, a las pequeñas empresas, a aquello que dio origen al parque industrial allá en Villa El Salvador. El objetivo era que el dinero llegara a aquellos que tenían más necesidades y que son los grandes creadores de empleo. Pero no ocurrió así. El dinero se concentró más bien en aquellos sectores empresariales que no necesitaban la ayuda porque tenían suficientes espaldas financieras para enfrentar la situación. Y las pequeñas empresas quedaron desairadas y con dificultades y muchas al borde de la quiebra. Por tanto, necesitamos generar incentivos, generar recursos, generar propuestas, programas para que atendamos a la pequeña empresa, crecer desde abajo,
¿Eso qué significa? Eso significa darles acceso a mercados, significa generar el mecanismo de compras del Estado. Hay un 40% de compras del Estado que debiera ser hecha a la pequeña empresa. Se han puesto trabas para que esto ocurra. El acuerdo existe, pero se han puesto trabas para que esto ocurra. Hay que destrabar esas reglas que impiden que la MIPE acceda al 40% de compras del Estado, lo cual sería un impulso muy fuerte. Fortalecer las capacidades técnicas y gerenciales a través de un programa de bonos para este aspecto, de modo que la pequeña empresa pueda también elevar su nivel de productividad. Y finalmente, un conjunto de planes asistidos en materia microfinanciera para que puedan tener acceso a los recursos y puedan seguir desarrollando sus iniciativas. Crecer desde abajo, crecer desde un sector distinto de cómo se ha crecido. Eso en relación a este sector. Pero tiene usted, por ejemplo, los pequeños productores agrarios, que también necesitan recursos, apoyo financiero para poder lanzar las cosechas. Y adicionalmente requieren un nivel de inversión en represas. Nuestra sierra tiene agua abundante una vez al año, pero no la administramos. Hemos hecho grandes represas, Olmos, Majes, pero necesitamos pequeñas represas a la altura, a la medida de la pequeña economía campesina, para que ésta pueda duplicar su productividad y tener 2 cosechas al año. Allí tenemos una inversión muy fuerte que hacer para que el país se llene de estas pequeñas represas que permitan una mejor administración del recurso hídrico y, por tanto, una elevación de la productividad y mejora de la vida de las comunidades campesinas. Jorge Nieto, adicionalmente a eso, Jorge Nieto Montesinos, yo sé que hay una propuesta mucho más amplia en el tema de reactivación económica. Queda claro la idea de la que usted está siguiendo la secuencia, solo que usted sabe, también tema de prensa, estamos bastante limitados con los tiempos. Hay preguntas, candidato, que están haciendo llegar por las redes sociales en relación a su candidatura. El tiempo nos gana, son las 10 de la mañana con 31 minutos, pero también acá nos hacen conocer, y ayer todos hemos podido mirar a través de Panorama un reportaje que a usted lo han acusado por una deuda de casi 43.000 soles en mantenimiento. Hablamos de un terreno que usted tiene en el área sur de Lima, justamente muy cerca acá a las instalaciones de la radio, en el Lurín. ¿Qué hay detrás de aquí, candidato Jorge Nieto? Lo que hay es lo de siempre, ataques espurios a los candidatos. Como no pueden encontrar o no pueden entrar a un debate político y en el comportamiento público no pueden encontrar faltas, hacen ataques espurios. Yo he señalado ya que esa pretensión del señor que denunció lo que dice es falsa. Le explico, si quiere usted que le explique. No, sí hemos visto ayer tranquilamente el reportaje y sabemos la respuesta que ha dado a través de Panorama, ¿no? La información que ha dado. Pero en Panorama no se ha dicho lo principal. ¿Qué cosa no se ha dicho? Justamente no se ha dicho lo principal. ¿Y qué es lo principal? Que a mí me vendieron un terreno pensando que era condominio privado, pero resulta ser una urbanización abierta. Se quiere seguir manteniendo la afición de que es un condominio privado, porque eso hace que el precio de los terrenos se mantenga en un cierto nivel, por la seguridad. Pero en realidad no es un condominio privado, es una urbanización abierta. Por tanto, no solo es que no les deban, sino que todo lo que les he pagado me lo tienen que reembolsar. Pero entonces, pero usted pagó en todo caso sabiendo de que era una urbanización abierta, si es como una asociación donde se... ¿Cómo usted da precisamente entonces? Precisamente lo que le estoy diciendo. Se mantiene la ficción y me hicieron creer que se trataba de un condominio privado. No es así, es una urbanización abierta. ¿Quién le hizo creer? ¿Quién le hizo entonces creer? Que el señor que me vendió el terreno, que es el que denuncia. El señor que me vendió el terreno, que es el que denuncia y que vende los terrenos de toda la asociación y por tanto no le interesa o no tiene el interés de que los terrenos bajen de precio y se vendan en lo que realmente son, no una urbanización, un condominio privado, sino una urbanización abierta. Él es el que está haciendo esta denuncia. Entonces, pero hay una cosa más importante. Claro. Hay una cosa más importante. Hay una cosa más importante, Nino. A ver. Yo tengo la resolución de la municipalidad de Lurín, en la cual se dice que el sitio donde han puesto una tranquera es una calle pública y debe ser abierta. ¿Y cuál es el tema de fondo? 2.000 familias menos favorecidas por la fortuna, con más necesidades económicas, 2.000 familias que están en la parte de atrás de ese fondo, que pretende ser lo que no es, condominio privado
siendo que es urbanización abierta, 2.000 familias no pueden acceder a su derecho del paso. ¿Por qué? Porque se ha puesto una tranquera, porque finalmente tienen las condiciones para ponerla ahí y se acabó. Yo he tomado contacto con los dirigentes de ese fondo, Ahora, se llama La Estancia. Y están hace años en el pleito, porque lo que es público, sea público. Candidato. Porque la calle que debe ser abierta, sea abierta. Correcto, pero para cerrar este tema, me indica qué acciones va a tomar usted. Entonces va a responder usted y va a pedir que se le devuelva ese dinero que usted ha ido aportando y que le mintieron, me dice. Por supuesto, yo voy a tomar acciones para que eso sea, para que las cosas se pongan en su lugar. Y al mismo tiempo voy a pedir una cita con el alcalde de Lurín para que los pobladores de la estancia, 2.000 familias, accedan al derecho que tienen y que esté en una resolución de alcaldía. Está en una resolución de alcaldía. Es una calle pública y la están manteniendo en base a no sé qué arreglos con funcionarios de la municipalidad como una calle privada. Y eso no puede ser. Ese señor que está denunciándome hace todo lo necesario para que se mantenga como condominio privado, lo que en realidad es una calle, una vía pública. Bien, gracias candidato por haber aclarado este tema puntualmente y también sobre temas en generales de su candidatura que ha compartido con nosotros. El tiempo nos ha ganado, esperemos también otra oportunidad de seguir compartiendo ya incluso en debate con otros candidatos este espacio. Muchas gracias, su símbolo y el número para finalizar. La campana y el 1. Bien, muchas gracias. Le agradezco la invitación, A ustedes, muchas gracias. Gracias al candidato Jorge Nieto Montesinos, candidato de Victoria Nacional con el número 1 que nos acompañó en Tú Eliges. Se nos va el tiempo, vamos a una breve pausa y regresamos con la siguiente entrevista en Tú Eliges. Ya volvemos. En las encuestas responde Estedio Villa 101.7. En las encuestas responde Estedio Villa 101.7. ¿Qué tal amigos y amigas? Soy Glaxer Tuesta, director y conductor del programa No Hay Derecho. Quiero agradecerle muchísimo por su